Hola hermanos, vamos a compartir el devocional de hoy. Estamos en el primer libro de Crónicas, capítulo 11, y vamos a ver los versículos del 10 al 19. Y como es costumbre, siempre antes de compartir el devocional vamos a orar. Gracias Señor, te damos por tu palabra. Ayúdanos siempre a entenderla, a comprenderla, ver lo que tú quieres hablar a nuestro corazón para que podamos vivir de acuerdo con esas verdades y de esa manera agradarte. Gracias por tu verdad, que es una verdad viva, que transforma vidas y también nos habla a nosotros cada día. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas empieza con 8 capítulos con la genealogía de las tribus de Israel. En el capítulo 9 va a hablar de los habitantes de Jerusalén en el pasado, pero también en el futuro, respecto del capítulo 11, para que se entienda. ¿Qué pasa en el capítulo 11? Asume David como rey, para tener el contexto de en dónde estamos parados en la historia, y esto, para redondear, podríamos decir que es el año 1000 antes de Cristo. Ahora, hay una historia aquí en el texto de hoy, en los versículos 10 y 19, que habla de, les leo el tiro. Dice, versículo 15, y 3 de los 30 principales de los valientes de David descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y se entiende que está hablando de Jerusalén. Y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Y es una historia que uno no se explica por qué, si quiso agua, después no la quiso tomar. Es como extraño. Y en rigor, lo que está pasando aquí es una situación muy, muy espiritual. Lo que hace David es asimilar el agua a la sangre, o si quieres, a la vida. Y recordamos qué significa la sangre para los hebreos. En Levítico, les voy a leer un pasaje de Levítico 17, dice en el versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está. O sea, básicamente Dios dice que de la sangre viene la vida del hombre. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y está hablando que la sangre de un sacrificio va a dar perdón de los pecados, y estamos pensando en un sentido en los sacrificios que hacían de animales puros en ese tiempo, pero también yendo a la cruz, el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre para darnos perdón de pecado y vida eterna. Vida por vida. ¿Se entiende la idea? Sangre por sangre. Y eso es lo que está mostrando este pasaje, en un sentido, tomando una verdad de Dios que viene de antes para proyectarla hacia el futuro en David, y por medio de David en la persona de Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que está anhelando? El agua, que asemeja a la sangre, como les dije, más que un sentido de sed para tomar agua, físicamente hablando, sino que esa necesidad de perdón, esa necesidad de vida eterna, esa necesidad de vida en Cristo, o en Dios, si querés, en este tiempo. Y ellos bajan y hacen físicamente el sacrificio de ir a buscar el agua. Y cuando David la tiene, dije, esto tiene que ser una ofrenda para Dios, no puede ser para mí. Por eso que en el versículo 18 está la frase clave del texto que dice: mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, una ofrenda para el Señor, asimilando la idea del sacrificio
que Dios demanda, pero que es para la gloria de Dios también. Entonces es todo un tema súper espiritual y interesante, que está como para nuestros ojos a veces como medio oculto en este texto. Por eso dice: había ido de beber la sangre y la vida de estos varones, la sangre y la vida, con peligro sus vidas, que con peligro sus vidas la han traído, y no la quiso beber. ¿Qué cosa? El agua. Ahí donde asemeja el agua con la sangre. Y es re interesante pensar que estos hombres, los valientes de David, estuvieron dispuestos a dar su vida por su rey. Entonces es la enseñanza del pasaje. Ellos no midieron absolutamente nada en ellos mismos por dar la vida por su rey, sino que simplemente quisieron honrar al rey. Y el mensaje que veo yo en el texto para nosotros hoy es lo mismo, es: ¿cuánto me estoy preocupando yo de mi vida? ¿Cuánto te estás preocupando tú de tu vida, de tus cosas, de este tiempo, de lo temporal, de lo pasajero, versus cuánto de todo lo que Dios te ha dado, incluyendo la salvación mediante la sangre de Cristo, estás dispuesto a entregar todo de ti para Cristo, nuestro Rey? Y es una buena pregunta, y como digo en algunos casos, para hacérsela cada tanto. Uno dice, ojalá todos los días, pero no leemos este pasaje todos los días, pero un pasaje para recordarlo. ¿Qué estoy dispuesto a dar por mi Señor? ¿Hasta dónde lo voy a pensar? ¿O simplemente voy a mirarlo solo a Él? No importa lo que pase conmigo, porque mi vida ya es de Él. Esa es la pregunta que les quiero dejar para reflexionar de este devocional. Dios los bendiga.